¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¿Qué? ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de eliminatorias rumbo a Qatar 2022 y en este momento nos encontramos con la fecha 14, el partido que arrancó con esta fecha, el partido que le dio inicio a la fecha 14 de las eliminatorias sudamericanas, y tenemos a Bolivia que recibía a Uruguay, dos equipos que necesitan puntos a lo loco para poder sumarse a esos equipos que van a Qatar. Y si me preguntan a mí, creo yo que para los bolivianos era algo impensado cuando apenas habían arrancado las eliminatorias, que había arrancado flojo, ya sea jugando de local como de visitante, y hoy en día con resultados muy buenos por parte de local, con dos goleadas incluso frente a Paraguay en estos momentos, frente a Uruguay una goleada histórica, muy bien por parte de Bolivia, jugó un gran partido y hasta con uno menos lo pasó por arriba Uruguay, un Uruguay que jugó con una displicencia terrible. Nunca lo vi jugar tan mal a Uruguay, con tan pocas ganas y generando tan poco. Yo entiendo que las condiciones de campo de juego no te dejan desarrollar quizás el fútbol que vos querés, pero la verdad que hoy no puso ganas dentro de la cancha. No es la selección que yo conozco, no es la garra charrúa que representa a los uruguayos, y creo que más de uno debe estar recaliente. Por eso quiero que me dejen en los comentarios qué opinan ustedes sobre la actualidad de sus selecciones, tanto de los bolivianos, que deben estar re contentos, y los felicito desde acá porque la realidad es que las eliminatorias que vienen haciendo ya desde, me animaría a decir que un cuarto de eliminatoria en adelante, es bastante buena, sacando muy buenos resultados de local, y de visitante para mí falta pulir esos detalles, porque Farías pone un equipo de local y guarda otro equipo para jugar de visitante, y la realidad es que no entiendo por qué no juega siempre el mismo equipo. Pero bueno, nada, son cuestiones que me exceden a mí, son cuestiones del entrenador. Así que si les parece vamos a darle play a lo que fue el resumen del partido entre Bolivia y Uruguay. Como siempre les digo, se me suscriben al canal, activan la campanita y como no... ¿Ya está ahí? ¿Listo? Bueno, ya está. Y ahora sí vamos a ver juntos el resumen de lo que dejó Bolivia y Uruguay. Un gran partido de Arce. Arce hoy hizo un partido consagratorio, a mi parecer, con un doblete. El primero se lo podemos dar a Muslera, pero jugó un gran partido. Fue el nexo del mediocampo con los delanteros, el nexo de Moreno Martins y de Ábrego con el mediocampo, con Justiniano, con Villarroel, que también jugó muy bien. Villarroel ahí vemos en cancha el 5-2-1-2, podemos decirlo, o un 3-4-1-2 también, obviamente. Pero la realidad es que los dos laterales hoy subieron mucho y se notó que en ataque había mucha gente, muchos jugadores bolivianos, y eso se notó. Y dentro de la cancha también puso este 11 el maestro Tavares. Un 11 que obviamente lo entiendo que hay mucha juventud en ese 11, salvo Godín, el Faraón y Muslera. Y creo yo que el resto son todos juveniles, porque está Piquerés, está Godín, Jiménez, Cáceres. Y el mediocampo es mucha juventud y mucho recambio de energía, que era lo que apuntaba para mí Uruguay. Sobrepoblar el mediocampo y correr lo mínimo indispensable. Hacer un equipo compacto, dejar al Canario solo, al goleador de la Sudamericana, que hoy no pudo tocar una pelota. No le dieron un pase gol en todo el partido. Increíble eso. Porque el Canario es un jugador que si vos se la dejás picando en el área te la manda a guardar. No hay dudas de eso. Pero bueno, un partido flojo de Uruguay en la generación del mediocampo. Lo más rescatable que vi yo hoy, que así todo estuvo muy errático, fue Bentancur. La realidad es esa. Después un poco de rebeldía por parte de Torres, pero también poco efectivo. Una defensa desordenada. Todo lo que tenía que salir mal hoy, salió mal. Así como el otro día les digo que Uruguay jugó muy bien frente a Argentina, le hizo un partidazo, les digo que hoy estuvo anulado del partido durante los 90 minutos. En ningún momento tuvo el dominio de generar situaciones, porque sí pudo tener la pelota en algunos momentos, pero le costó llegar al arco del Ampe y le costó generarle peligro al Ampe, que es lo más importante. Hubo 2-3 tiros de afuera del área, 2 de Cáceres, que fue el que más entendió cómo se tenía que jugar el partido, y después cuando entró Aramburri, es el que entró, que terminó Arambarri, perdón. Terminó desenfundando afuera del área y fue la jugada más peligrosa, me animaría a decir. Y así todo encima Bolivia gana 3-0, es una goleada y erró un penal. Y hasta podría haber ganado por más, porque la realidad es que cada vez que atacaba Bolivia era medio gol. Yo sentía que iba a ser gol.
Gran partido de Ábrego que quizás no se lleva el gol que merecía. Esta jugada de Nández es increíble cómo la desaprovechó, porque era para aguantarla ahí un poquitito y patear al arco, pero bueno, la dejó correr, y en una cancha que pica mal la pelota, que corre muy rápida, terminan pasando estas cosas, como el primer gol. Muslera, no le puede pasar esto a un arquero con la jerarquía de Muslera, es imposible que le pase. De todas maneras terminó pasando. No sé si se comió la mague de Moreno Martins, no sé qué fue lo que pasó, pero se confió en el pique, en lugar de ponerse atrás para agarrar la pelota y embolsarla así. Bueno, se puso de costado, la quiso agarrar con una mano, no sé qué quiso hacer, termina pegando en el palo y entra. Y es un gol que te cambia todo el partido. Toda la idea que tenías del partido te la cambió en ese gol Arce, que fue un golazo igual de todas maneras, porque es un centro que va con veneno. Son los centros que van con veneno, que son centro arco, con rosca para adentro, y si no la toca nadie termina confundiendo al arquero. Como otro centro acá también. Son centros que quizás los practican los jugadores bolivianos, los laterales y los mediocampistas, que son centros con veneno para que vayan al área y si no la toca nadie, generen el peligro que generaron en el gol, por ejemplo, del 1-0. A partir de ese momento se vio una Bolivia que avasallaba a Uruguay, que la estaba pasando por arriba, y en el minuto 44 se equivoca y llega el gol de Moreno Martins, que Moreno Martins se tiene que llamar Moreno Eliminatorias Martins, porque lo que juega este muchacho en las eliminatorias es como que nació para jugar las eliminatorias. Le dijeron: vos vas a jugar las eliminatorias con Bolivia y vas a llenar de goles a todos los equipos. Es el goleador de las eliminatorias, más que merecido por todo lo que significa para Bolivia y muchas cosas más. Y el gol, fíjense, que llega en el minuto 45 cuando se estaba terminando el primer tiempo, y a través de un error de Matías Vecino. Matías Vecino quiere sacar jugando la pelota y la termina tirando al córner, se equivocan y llega el segundo. Y a partir de ese momento ya te vas anímicamente al vestuario, te vas destruido, te vas destrozado. En el segundo tiempo entra Luchito Suárez, que obviamente yo lo comprendo que no esté en el partido, que no esté en el primer tiempo, porque la realidad es que era un partido para jugadores rápidos, como el Canario, por ejemplo. Entonces se entendía que no esté Luisito Suárez, pero cuando entró se vio una diferencia en cuanto a calidad de arriba. Alguien que aguante la pelota y pueda abrir el juego. No sirvió de mucho igual, no sirvió de mucho porque siguió estancado el juego de Uruguay, que no pasaba por esos errores de definir. Pasaba porque no había alguien que genere en el medio. No, tocaba la pelota en el mediocampo y no había uno que te ponga un pase gol, por ejemplo. Acá casi se mete un gol en contra del Ampe, le pica mal la pelota. Ya venimos hablando mucho tiempo que pica mal la pelota acá. Bueno, error de cálculo del Ampe. Le pasa también al equipo local, o sea, es para los dos la cancha así. Y entra el señor Algarañaz, porque no lo quiero nombrar mal, porque siempre digo Algarañaz, y termina generando ese penal. Un penal sonso por parte de Giovanni, que lo marcó muy mal González, lo marca muy mal y le termina dejando el penal servido a Moreno Martins, que define muy mal también, se le va muy arriba la pelota. Una lástima porque hubiera sido el doblete para él y después, posteriormente, iba a llegar el doblete de Arce. Hubieran redondeado un partido histórico con un 4-0 frente a Uruguay. Y encima se empieza a encaminar en las eliminatorias, como les vuelvo a repetir. Ya vamos a ir con cómo está la tabla de posiciones, pero quiero esperar a ver el tercer gol, que fue el que terminó de sentenciar el partido. Y bueno, esta expulsión es muy sonsa por parte de Algarañaz. Se ganó una roja que era completamente innecesaria y para mí está bien que sea roja. Lo terminan expulsando y sobre el final del partido llega este cabezazo de Arce. Es un muy lindo gol, la verdad. Una gran asistencia de Fernando Saucedo, ese que asistió. Acá lo tengo anotado. Saucedo, una gran asistencia de Saucedo y termina siendo gol de Arce para redondear un gran partido, para ser la figura de este 3-0 de Bolivia. Un partidazo que se jugó el conjunto boliviano y que sigue en este camino de ganar de local y de visitante ir a buscar un empate. Pero últimamente no le viene yendo bien de visitante, así que esperemos que pueda un poco regular ahí, aunque sea sacar un puntito, y de esa manera yo creo que se va a prender, ya se prendió a lo que es la clasificación. Queda Bolivia con 15 unidades en octavo puesto. Hasta el momento Perú está empatando con Venezuela 1-1, por lo tanto queda séptimo con 15. Uruguay está sexto con 16, afuera del repechaje. Colombia, que todavía tiene que jugar, que va a jugar en un ratito nada más frente a Paraguay, quedó quinto en posición de repechaje con 16 puntos. Y Chile está cuarto, Ecuador tercero, 16 puntos para Chile, 20 para Ecuador, y van a jugar entre ellos. Así que picantísimo se pone la eliminatoria.
Me gustaría que ustedes dejen su opinión acá abajo en los comentarios sobre el partido que hizo Bolivia, sobre el partido que hizo Uruguay. Se me suscriben al canal, activan la campanita y como no nos veremos en el siguiente video. Un abrazo a todos, los quiero mucho y chao chao.